Que el Señor te bendiga este día una vez más. Estamos aquí para compartirte la palabra del Señor. Y este día vamos a meditar la palabra de Dios ahí en el libro de Josué, su capítulo 24, sus versículos 29 a su versículo 22. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Es una bendición, ¿verdad? Una vez más, poder estar en este lugar y que sea de grande bendición para tu vida. Y en esta hora vamos a darle lectura a la palabra del Señor, ahí en el libro de Josué, su capítulo 24, versículo 19. Y la palabra del Señor se lee a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Oremos a Dios. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, mi Dios. Gracias porque tú nos das la bendición, Señor, y el privilegio de poder, Señor, compartir el consejo de tu palabra. Padre, en esta hora vamos a meditar en ella, que pueda ser de grande bendición para la vida de cada oyente, Señor. Aquellos que nos ven, Señor, que sea de grande bendición. Prepara las mentes y los corazones. En esta hora, Padre, ponemos nuestra vida en tus manos y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo puedas llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que este día, Señor, sea de grande bendición para la vida de mis hermanos, Padre. Prepáranos en esta hora, Señor, para oír. No solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Así vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a entrar en un tema en el cual hemos podido nosotros ponerle a esta lectura de la palabra del Señor. El tema de hoy es: toma una decisión. Toma una decisión. Aquí nosotros como seres humanos tomamos decisiones y tanto espiritualmente, tanto físicamente nosotros vamos a tomar una decisión. Y a través de la palabra del Señor habla Josué al pueblo de Israel. Como todos ya sabemos, el Señor ha sacado al pueblo de Dios. Lo sacó con mano poderosa. A través de la palabra del Señor nos habla y nos dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Josué, en su versículo 14, y da un consejo al pueblo de Israel. Vemos todo el procedimiento, cómo es que Dios los saca de esa esclavitud al pueblo de Israel. Y ahora el Señor les muestra su mano poderosa, porque dice la palabra de Dios que los sacó con mano poderosa de esa esclavitud y los sacó para ir a ese desierto, y en el desierto Dios les iba mostrando su mano bendita, les iba mostrando su poder. Y en la palabra de Dios vamos a ir al libro de Josué ahí mismo en ese capítulo, pero su versículo 4, y nos dice: ahora pues teme a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Tomar una decisión. El pueblo de Israel tenía que tomar una decisión en la cual ellos habían podido comprobar el poder de Dios. Ahora les correspondía a ellos, como pueblo de Dios, tomar una decisión de servir a Dios o servir a los dioses en el cual sirvieron sus padres. Esos dioses en la cual ellos estaban esclavizados. Ellos tenían que tomar una decisión. Y mi hermano, el Señor nos deja decidir.
que tomemos la decisión correcta, que tomemos nosotros una decisión en la cual vaya a ser de bendición para nosotros. El pueblo de Israel, Dios le había hablado de muchas maneras, le había mostrado su poder, les había mostrado su amor, en el cual cada uno de ellos deberían de tomar una decisión. Y a través de la palabra del Señor nos habla que Dios deseaba que le sirvieran con todo su corazón, que le amaran con todo su corazón. Mi hermano, el Señor te invita este día, que tú le ames con todo su corazón, que tú tomes una decisión de servir al único Dios verdadero. Y a través de la palabra del Señor, y nos dice en el versículo 15: y si mal os parece, servid a Jehová y escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Aquí vemos un gran ejemplo de la palabra del Señor, un hombre que tomó la decisión, tomó una decisión de servir a Dios. El pueblo de Israel en general había visto el poder de Dios, había comprobado el poder de Dios. Pero cada uno de ellos, y si vamos a la luz de la palabra del Señor, que dice que la salvación es personal, la salvación es solamente influye en ti. Si tú buscas de Dios, si tú te apartas de lo que Dios nos está mandando, te apartas del mal y buscas de Dios, la salvación, tú y yo la vamos buscando. La salvación es por ti mismo. Tú y yo tenemos que buscarle al Señor. Y hemos visto, así como el pueblo de Israel vio maravillas, así como el pueblo de Israel en general había visto el poder de Dios, tú y yo en este tiempo hemos visto la mano de Dios. Y podemos ver que el Señor quiere que realmente le amemos con todo nuestro corazón, que le busquemos, que dejemos todos aquellos dioses. Podemos decir: es que yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Posiblemente no lo tengas, pero tenemos muchos dioses que nos quitan el tiempo, que ocupan ese lugar de Dios. Ese lugar que es especialmente para nuestro Dios. El pueblo no había sabido ser agradecido con Dios, porque dice la palabra del Señor, y si vamos libros atrás, habla cómo el pueblo de Israel se corrompió, cómo el pueblo del Señor empezó a buscar hacerse imágenes. Y dice la palabra del Señor: tenemos un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. El pueblo del Señor estaba yéndose por otro camino, cuando Dios los había sacado con mano poderosa. Dice que desde ese momento que ellos salieron, en ese caminar, en ese trance que ellos iban, dice que ellos fueron perseguidos. Cuando ellos se vieron acorralados, cuando ellos se vieron que ya no iba a haber escapatoria, dice que Dios los lleva a la orilla del mar. Ahí es cuando ellos se desesperaron, y ahí es cuando ellos empezaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Como muchos de nosotros, cuando ya estamos acorralados con los problemas, con las necesidades, no sabemos qué hacer, tenemos a quien acudir. Y dice que Dios hizo una obra maravillosa en ese momento. Abrió el mar rojo, abrió el mar,
para que ellos pudieran pasar en seco. Los enemigos venían tras ellos. Los enemigos venían buscándolos para matarlos, para una vez más esclavizarlos. Pero Dios les había dado una libertad que dice la palabra del Señor: yo los saqué con mano poderosa. Dios los había sacado. Dios les estaba dando la salida. Dios les estaba dando donde no había camino. Dios les abría ese camino. Así es en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Dios abre ese camino donde no hay. Cuando tú ya te sientes ya a la orilla, sientes que ya no puedes más, Dios está contigo, mi hermano. Y la palabra del Señor nos habla que Josué tomó una decisión de servir al Señor. Tú y yo tenemos que tomar. Tal vez hemos tomado una decisión ya hace mucho tiempo. Tomamos la decisión de recibirle al Señor como nuestro único Señor y Salvador de nuestras almas. Tomamos la decisión correcta, pero en el camino nos está sucediendo como el pueblo de Israel, que a medio camino nos desesperamos y empezamos a buscar otras opciones. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar. Y el Señor, a través de Josué, Dios le hablaba y le decía lo que tenía que llevar al pueblo de Israel. Y Dios le hablaba. Que ellos no se olvidaran de lo que Dios había hecho. Mis hermanos, la palabra de Dios quiere que le amemos. Nos habla y nos dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. El Señor ha dejado un mandamiento y el Señor, a través de su palabra, nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio su capítulo 6, su versículo 1, nos dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñes, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarlo. Dios ha dejado una promesa maravillosa por nosotros. Ha dejado esa promesa maravillosa. Y si vamos al libro de Josué, nosotros podemos encontrar ahí en la palabra de Dios que nos habla y nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque la diestra de mi justicia ahí está. Así estuvo el Señor con el pueblo de Israel. Pero el Señor no quiere que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. El pueblo de Dios había abandonado, lo había abandonado. Se había olvidado de las maravillas, los prodigios que Dios había hecho con ellos. Se habían olvidado de ello. Y el Señor, mis hermanos, tiene misericordia de ellos una vez más. A través de la palabra de Dios podemos encontrar, mis hermanos, ahí en el libro de Josué, su capítulo 1. Y vamos a ir a ella. Hay un mandato que el Señor le da al pueblo de Israel. Le da a Josué. Y le dice: mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Dios ha dejado una promesa para ti, mi hermano. Pero tienes que tomar una decisión de oír la voz de Dios, de escuchar los mandatos de Dios. El pueblo de Israel tenía que escuchar y obedecer a la voz de Dios. Pero dice que en ese trance, más de alguno se corrompió, se olvidó
de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. Y Josué en uno de sus capítulos les habla y les dice: no te olvides de lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho por ti. Si tú decides, tú eres el que decides si servir a los dioses que sirvieron nuestros padres o al único Dios verdadero. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos que tomar la decisión, y a través de la palabra de Dios nos habla y nos dice que el pueblo respondió y dijo: no serviremos a dioses ajenos, no nos haremos imagen, serviremos a Dios. Y dice la palabra de Dios: somos testigos de que han decidido servir a Dios. Josué tomó una decisión. No le interesó si lo demás, el resto del pueblo, no quería servir a Dios, no quería buscar de Dios. Pero él dice ahí en la palabra del Señor: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo decido si sirvo a Dios o servimos a los dioses que sirvieron nuestros padres. La bendición proviene de Dios. Tú, mi hermano, has visto el poder de Dios. Tú y yo debemos de tomar la decisión ahora. Si te has olvidado de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, ese es el tiempo de recordar que Dios no te deja, que Dios está contigo. Es una promesa maravillosa que nos dice: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos dice en Josué su capítulo 1 versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y sigue diciendo la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando tú tomas una decisión, recibes esa bendición de parte de Dios. Esas grandes milagros que Dios hace por nosotros. Vemos esos beneficios que acarreamos cuando realmente tomamos una decisión de servir al Señor, de buscarle, de amarle con todo nuestro corazón. Entonces podemos recibir una promesa maravillosa. La palabra del Señor habla de un pueblo que fue sacado con mano poderosa. Y mi hermano, tú y yo, el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado con mano poderosa. Dice la palabra de Dios: de lo vil y menospreciado, de ahí nos sacó el Señor. ¿De dónde te alcanzó el Señor? ¿De dónde te sacó? Desde el momento que te sacó, el Señor te ha mostrado esa misericordia. El Señor te ha mostrado su poder. La palabra del Señor nos dice, le dice al pueblo de Israel. Josué habla una vez más al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El Señor nos hace una invitación y nos aconseja que realmente le busquemos y le amemos con todo el corazón. Dice, con integridad y en verdad. En verdad, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, muchos están olvidando de Dios.
Muchos se están olvidando, como dice el salmista David, de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Se están olvidando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y se están haciendo imagen, se están haciendo de dioses ajenos. Mi hermano, este es el tiempo en el cual debemos de tomar una decisión de servir a Dios o seguir como estamos. Dios te da esa oportunidad hoy. Dice la palabra del Señor, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 15: y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El versículo 17 nos dice: porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Le hace un recordatorio al pueblo de Israel. ¿Has recordado lo que el Señor ha hecho por ti? Dios, a través de Josué, le hablaba al pueblo y les decía: Dios nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te rescató el Señor? No olvidemos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y dice la palabra del Señor: el que ha hecho estas grandes señales. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Dice el salmista David: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas, y estaremos alegres, estamos agradecidos con Dios, estamos contentos porque podemos seguir viendo hasta el día de hoy las grandes maravillas que Dios hace por nosotros y por nuestra familia. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, pero Él nos deja decidir. Está delante de ti el bien, el mal, la bendición, la maldición. ¿Qué decidimos? ¿Qué tomamos? ¿Qué decisión tomamos de ahora en adelante? De seguir buscando más a Dios, de seguir con todo fervor, con todo nuestro amor, servir al Señor y buscar. Nuestro anhelo más grande es servirle, de agradarle a nuestro Dios. Y Dios se agrada de lo que nosotros hacemos. Dice la palabra del Señor, el versículo 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de recordar esas grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Dios quiere que le busquemos. Dios desea un pueblo que le busque, que le ame con todo su corazón, que realmente tome la decisión como lo hizo Josué. Tal vez, yo no sé cómo estaba su familia, si realmente su familia tomó la decisión de servir al Señor. Tal vez hoy en día batallamos porque no todos queremos buscar de Dios. Toda nuestra familia no quiere buscar de Dios. Uno sí, otro no. Pero tú eres el que toma la decisión, como lo hizo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el tiempo, mi hermano, que tú y yo debemos de tomar esa decisión. ¿Qué decidimos? Dios desea lo mejor para tu vida. Dios te bendice. Dios quería una bendición maravillosa para el pueblo de Israel.
Porque dice la palabra de Dios que Él le dijo: donde quiera que pusieres la planta de tus pies, ahí serás bendición. Era una bendición que era para su pueblo. Y hoy en este tiempo, de la misma manera, Dios quiere la misma bendición para tu vida. Dios tiene esa bendición para ti, mi hermano. Pero cuando tú le buscas con todo el corazón, no importa las circunstancias que vengan, no importa, dice la alabanza, no importa las pruebas que vengan, pero si tú vas buscando a Dios, ahí hay bendición en tu vida. Mi hermano, en esta hora te dejo a meditar. Toma la decisión. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos bien con Dios? Y si no lo es así, hoy es el día que tú y yo debemos de tomar la decisión de buscar a Dios y amarle con todo nuestro corazón. En esta hora, yo solamente te invito a que tú tomes una decisión. ¿Has visto la mano de Dios? ¿Has visto las grandes cosas y ocultas que no conocemos? ¿Has comprobado el poder de Dios? El Señor está con nosotros en medio de las dificultades, en medio de ese desierto. El Señor va abriendo un camino, va abriendo ese camino para que tú camines con esa bendición que proviene de lo alto. En esta hora, inclina tu cabeza. Oramos a Dios. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel para con nosotros. Gracias, mi Dios, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos muestras tu amor, tu misericordia. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada día que pasamos, Señor, aunque los tiempos son difíciles, Señor, tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú eres el mismo que ha sacado al pueblo de Israel con mano poderosa. De la misma manera, hoy en este tiempo, Señor, tú estás para sacarnos en victoria, para darnos, Señor, la victoria y que podamos ser más que vencedores por sobre todas las cosas, mi Dios. Muchas gracias te damos en este día. Gracias por esa bendición de poder escuchar. El pueblo de Israel tenía que escuchar tu voz. Y hoy en este día, Señor, tu pueblo escuchará esa voz a través de mis labios, Señor. Tú eres el que llegará a lo más profundo de sus corazones, porque sabemos, Señor, y reconocemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, mas hace lo que tú quieres en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque yo sé que tú bendecirás a cada uno de los oyentes. Tú serás, Señor, el que llevará esa bendición a esos corazones que tienen alguna necesidad, mi Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, mis hermanos. Esto ha sido la palabra de Dios, esperando que haya sido de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.